Seguir entonces con la conversación en nuestro panel. Básicamente uno de los principales actores actuales de todo el ámbito de la salud son las ISAPRES, son las que se sienten más afectadas. Incluso no está claro si van a desaparecer o no, pero ellos sí creen que es el fin de ellos como institución. Escuchemos lo que nos dijo justamente el presidente de la Asociación de ISAPRES. El borrador de la Constituyente lo que indica es que las ISAPRES terminan. ¿En qué sentido? En que obliga a todas las personas a inscribirse en el FONASA. Esto es preocupante. ¿Por qué? Por los cientos de miles de personas que hoy día están en el sistema ISAPRE y que tienen alguna enfermedad, que están recibiendo atención oportuna y de calidad en el lugar que ellos seleccionaron. No sabemos cómo va a seguir el futuro de la atención de ellos. En ese sentido, más que imaginarnos cómo es el sistema ISAPRE en el futuro, la pregunta es imaginarnos cómo van a estar estos 3,3 millones de personas en el futuro. Hoy día hay 3,3 millones de personas en el sistema ISAPRE que han elegido libremente el sistema ISAPRE y asumiendo en el futuro que las personas se trasladaron todas al FONASA y entendiendo que existe la posibilidad de tener un seguro complementario, efectivamente uno puede pensar que hay algún grupo de personas de altos recursos que pueden suplir su cobertura a través de un seguro complementario. Pero nuestra perspectiva es que la amplia mayoría de las personas no va a ser capaz de duplicar la cobertura que tenía anteriormente a la modificación y por lo tanto va a tener que tener una cobertura inferior a la que tiene hoy día actualmente en el sistema ISAPRE. Bueno, en caso de que el borrador de la Constitución opere tal como hoy día está descrito, necesariamente va a significar el término de las ISAPRE, necesariamente va a tener un efecto en el financiamiento de la red privada de salud y por lo tanto va a tener efectivamente algún impacto en cuanto a su capacidad de dar atención, su tamaño y su capacidad tecnológica para resolver los problemas de las personas. Elia Molina, a tu juicio, ¿qué espacio va a tener la salud privada en el nuevo contexto constitucional? Bueno, antes quería hacer una pequeña acotación de lo que he escuchado, decir de que en Chile son muy pocas las personas que realmente tienen capacidad de elegir en qué sistema están, si en el público o en el privado. El 80% de las personas que están en el sistema público, a lo mejor muchos de esos quisieran estar en el sistema privado, pero el sistema privado, las ISAPRES que administran el 7% de los afiliados que están en ISAPRE no los reciben porque ganan poco, porque no tienen capacidad de copago. Por lo tanto, lo que dice la Constitución del 80 de esa capacidad de elegir y la libertad de las personas es absolutamente en un número muy reducido de ciudadanos que pueden realmente elegir. Esa es una cosa. Hay 10 millones de personas que se atienden en FONASA con libre elección. No, es que eso no tiene que ver. No confundamos quién te atiende a quién te administra tus recursos, porque las ISAPRES no atienden. Las ISAPRES solamente son entidades financieras que hacen un contrato individual por cada persona sobre a qué te va a dar derecho tu 7% más, si tú quieres atenderte en tal parte, se le agrega tanto. Ahora, quiero decir algo también. El 95% de los adultos mayores en Chile están en FONASA, solo un 5% en la ISAPRE, porque después de los 60 años la prima es tan alta que la mayoría tiene que irse al sistema público. Y justamente cuando más necesita, porque la ISAPRE es feliz cuando tú no te enfermas, cuando tú eres joven, cuando no te embarazas, en fin, ahí está muy bien. Pero cuando ya tienes cierta edad, entonces ya no puedes elegir estar ahí, te tienes que ir al sistema público y es ahí el sistema, la gente con menores ingresos la que tiene que subsidiar. Lo que tú me dices específicamente tiene que ver primero con la salud privada. Primero que nada, los prestadores privados, clínicas, médicos particulares, laboratorios, centros médicos, esos dan servicio. Justamente lo que han hecho la mayoría de los países de Europa que tienen sistemas únicos de salud, algunos solo con funcionarios públicos como es España, Italia, pero en muchos otros países que tienen sistema único como Alemania, por ejemplo, tienen prestadores públicos y privados que hacen
acuerdos y se genera una alianza, ¿no es cierto?, con ciertos principios de regulación para que no hayan abusos y para que la gente realmente pueda estar protegida. Yo no creo que la salud privada se termine, no debería terminarse. Creo que también, incluso más allá de la alianza estratégica público-privada que va a tener que hacerse, ¿no es cierto?, para poder dar abasto a las coberturas y a las necesidades del país, siempre van a haber personas que van a decir, bueno, mi 7% está en el fondo solidario, pero no, a mí en realidad me gusta atenderme en tal parte, y si tiene poder adquisitivo lo va a poder hacer. Esto no es nada, está prohibido. Es el Estado quien va a ofrecer un sistema que sea capaz de hacerse cargo, porque hoy día no puede. No puede. Carolina, ¿van a morir las ISAPRES? ¿Va a haber la posibilidad, por ejemplo, de tener, de acuerdo al texto, un seguro complementario? Como las conocemos hoy, se mueren, claro. Eso estamos todos de acuerdo, digamos. No pueden seguir funcionando con las reglas actuales y no pueden recibir el 7%. Entonces, porque se va a ir a una entidad pública. De ahí que esa entidad pública va a administrarlo y puede redistribuirlo de alguna forma, eso queda la ley, eso no tenemos idea qué va a pasar. Entonces, si uno piensa en lo que está hoy día escrito, que es que los recursos se van a administrar en un fondo público, en mi parecer eso no tiene ninguna tangibilidad para la persona de que le va a mejorar su salud. No hay ninguna diferencia, digamos. Hoy día FONASA administra todos los recursos que son cotizaciones y que son impuestos generales de las personas del 80% que están, 76% que está en FONASA, y esos recursos nada asegura que se hagan bien. Es cierto que hay ciertos principios que están establecidos en este derecho a la salud, pero tampoco está el de eficiencia. Yo veo eficacia, yo veo que hay calidad, pero uno puede tener calidad y eficacia con mucha plata, con 100, o puede tener calidad y eficacia con 50. Entonces, si no estamos ni siquiera pensando en cómo se va a realizar eso, eso tampoco se garantiza en este derecho a la salud, ¿cierto? El cómo yo voy a poder acceder después a esas acciones de salud. Eso es lo que yo veo al menos ambiguo y difícil para la persona de decir qué voy a sacar yo con esto, digamos. Sí, mejorar cómo mejora persona. El sistema, la calidad para todos, la atención para todos, la oportunidad para todos. Las constituciones dan para mucho, porque todas las constituciones, tú ves las constituciones de Latinoamérica, incluso de Europa. Bueno, todas las constituciones garantizan los derechos y después no lo hacen. Claro, sí, lo importante es lo que ocurre después, y claro, también la judicialización puede jugarte en contra, ¿cierto? Hay recursos que se pierden ahí. Pero yo pienso que lo que está hoy día establecido respecto a que los recursos se van todos a un fondo común no asegura absolutamente nada. No asegura mayor eficiencia. De hecho, los países que administran todo en conjunto supuestamente son más equitativos en cuanto al acceso, todos tienen el mismo derecho a ingresar, pero lo que ocurre en esos países, y la principal desventaja de los países que tienen un sistema único con administración conjunta y única de los recursos estatal, es que hay listas de espera. Ese es el gran problema de esos países, que tienen grandes listas de espera. El ejemplo mejor es Inglaterra, digamos. Entonces, el problema es si yo voy a establecer como única opción, porque eso es lo que me está diciendo hoy día la Constitución, solo junto los recursos para administrarlo, y no hay nada que me asegure, sino que eso queda una ley. Pero tampoco hay otra alternativa, porque Elia mencionaba el sistema alemán. El sistema alemán es distinto, ¿cierto? Hay entidades privadas administrando los recursos. Entonces, pero es lo mismo, todos los fondos son fondos que van todos al Estado, y ellos lo que hacen es pasárselo a los privados para que lo ejecuten, pero no siempre son todos. Las formas pueden a veces hay parte, claro, pero es que acá se dice que son todos los recursos. En otros países una parte se puede solidarizar. Acá son todos los que sean un fondo común, y no sabemos qué va a pasar con eso. Pero mi punto es, eso no te asegura absolutamente nada. Entonces, me hubiera gustado un derecho a la salud que le dijera a la persona qué puede exigir de esto. Claro, o sea, la idea es que esto sea para mejor, ¿no es cierto? Para solucionar un problema concreto que existe. Sí, pero me llama profundamente la atención que tú hagas mención respecto a la eficiencia, porque por lo menos transversalmente dentro de las escuelas de salud pública, lo que se ha dicho es que la manera más eficiente de poder gestionar los recursos son justamente la mancomunación de fondos. Entonces, ya hay una postura desde salud pública. Bueno, por lo menos la Universidad Católica, que me imagino que no es una entidad que ustedes miren como un mal referente, sí lo tiene puesto por explícito, que es un mecanismo eficiente para el uso de recursos. Y eso no limita... El pool de riesgo, y eso no limita... Siempre es bueno soltar recursos... Pero es para poder terminar la argumentación. Eso no limita, y ya se ha dicho aquí de distintas maneras, que esos fondos no se puedan utilizar para que el Estado haga un buen uso y pueda hacerlo a través de instituciones públicas y privadas. Y eso estaba desde las primeras partes que nosotros aprobamos de este artículo, donde salía
la mención sobre la función de rectoría y ya se hacía mención a instituciones públicas y privadas. Por otra parte, la gran pregunta es, ¿el modelo actual generó equidad? ¿Generó que la mayoría de nuestra población esté saludable y tenga acceso a una atención de manera adecuada? Cuando se habla de la elección que hablaba la persona que está a cargo como presidente de las ISAPRES, ¿yo realmente puedo elegir dónde me atiendo cuando tengo ISAPRE? No, porque cada uno de los planes son cerrados y yo tengo atenciones preferentes. Nosotros sabemos que el sistema actual tiene muchos problemas. La pregunta es si este texto constitucional los va a solucionar o no. Bueno, ¿cuál era la propuesta entonces de la derecha? Porque vamos viendo cuáles eran las alternativas que estaban puestas sobre la mesa. Y dentro de esas alternativas era el cheque de salud. Entonces, ¿es eficiente entregarle a cada persona una plata, independiente de cuál sea su situación de salud, para que cada quien vea qué es lo que hace? Eso no es un Estado social y democrático de derecho. No. Eso no es la preocupación del Estado. El estudio de la Universidad Católica, al cual hace referencia Natalia, dice que una opción es mancomunar los fondos en un sistema único, pero habla de otras dos opciones y dice perfectamente un sistema de multiseguros que distribuye según riesgo entre los fondos, generando así un fondo único virtual, que es lo que tiene Alemania o Bélgica. Y al mismo tiempo, ese mismo estudio, en otro punto... Colombia también tiene eso, que los va equilibrando los riesgos. Y en otro punto, que habla de la lista de espera. La recomendación, implementación de un sistema de elección de los pacientes del proveedor, libre elección. Entonces, si le vamos a hacer caso a un estudio de una universidad prestigiosa como la Católica, veamos el estudio completo. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Cuando hablamos de si podrá o no podrá haber prestadores privados. ¿Qué es lo que pasó con indicaciones no precisamente de la derecha, sino que del convencional Arboe, que es una persona de centro izquierda? Cambia solamente el verbo, dice, los requisitos y procedimientos para la integración y funcionamiento de los prestadores privados serán establecidos por ley. No podrá, sino que serán establecidos por ley. Eso se sacó. Se rechazó. Ya. Lo mismo, se realizarán por instituciones públicas o privadas. Cambia el verbo, se realizarán. Rechazado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la Constitución no escucha, porque hay encuestas que lo dicen por todos lados, que hay solamente un 86% de personas, es decir, casi la totalidad de la población, que no quiere estar en un sistema de salud pública. ¿Y por qué la Convención no escucha? Esa participación ciudadana de la cual se jacta no existió. Una duda. Respecto de los seguros complementarios. Justamente hubo una propuesta de que que no estuvieran. O sea, que estuvieran, pero no quedó. En manos de privado. Claro, los seguros complementarios en manos de privado. Porque actualmente, efectivamente, la cotización es del 7%, pero el promedio que la gente que está en ISAPRE pone es un 11%. O sea, pone más de lo que es la cotización, ¿no es cierto? Porque tiene más dinero y mejora su plan de salud. El día de mañana, que todos estemos en el Sistema Nacional de Salud, pero tengamos, como decía Elia, más poder adquisitivo, compremos un seguro adicional. Puede ser complementario o sustitutivo, porque yo entiendo que si lo que queremos es que hacer igualdad y que no nos podamos saltar la fila, igual entonces el que va a tener más dinero va a saltarse la lista de espera pagando la prestación en privado. Eso puede hacerlo y así seguramente ¿Está bien eso, Natalia? O sea, partamos desde el hecho de que no están prohibidos los seguros complementarios ni suplementarios. No quedaron prohibidos. No quedaron prohibidos, no. Ni quedaron regulados. Ni quedaron aprobados tampoco. Por tanto, efectivamente queda el legislador. Y se reconoce que van a haber instituciones públicas y privadas, de manera general, no solo prestadores. Y ahí dentro de las instituciones pueden haber instituciones financieras en la lógica de tener y obtener un recurso complementario, una cotización aparte. ¿Estás de acuerdo con los seguros complementarios? Es una fórmula que se ocupa en muchos países y justamente se ocupa para disminuir el gasto de bolsillo, que en Chile es extremadamente exagerado, porque es sobre el 30%. Cuando existe un gasto de bolsillo sobre el 30%, significa que hay personas que van a caer en gastos catastróficos. Y un gasto catastrófico implica que la persona y su familia caen en la línea de la pobreza por haber tenido que pagar gastos en salud. Entonces, pero con este sistema nacional donde tenemos ese derecho garantizado no tendríamos que caer en la pobreza porque nos tendrían que hacer el tratamiento, ¿no? Por eso podrían existir seguros Entonces, ¿para qué vas a tener complementarios? el seguro? Por eso me refiero, que si ya estás protegida por el Estado, ¿para qué vas a necesitar ese seguro? Y yo me pregunto, ¿cuánta gente lo puede tener? Porque entiendo que solamente de los 3 millones de personas que están en la ISAPRE, solo 1,5 millones pone adicional, el resto pone el mínimo, el 7%, porque no tienen más plata. Entonces, solamente la gente más rica va a tener plata para tener el seguro complementario. Por eso le pregunto, ¿están de acuerdo con esa figura?
que lo que tú estás analizando es en base a las capacidades que FONASA tiene actualmente. Sí. Y es en base a la infraestructura que nosotros tenemos actualmente. Esta Constitución no está pensada para que simplemente en este momento, sino que está pensada, y por eso también está el mandato al Estado, para que se fortalezcan las instituciones públicas. Eso no significa que nosotros vamos a transitar un tiempo muy prolongado y probablemente en un ámbito por siempre, ¿sí? en un trabajo que en este minuto no es absolutamente coordinado para que efectivamente piensen cómo entregarle mejor salud a las personas, sino cómo obtener una ganancia económica de esa enfermedad. Lo que nosotros estamos aquí es dando vuelta para que efectivamente la principal preocupación del Estado sea la salud de la persona, no cómo se hace un negocio con esa enfermedad. Ya, Carolina, ¿cuánto tiempo se demoraría en hacer esta transformación? Los países ¿Y cuánta plata va a costar? No, la plata, o sea, de leer la Constitución completa a mí me parece que, bueno, es infinanciable, o en muchos años. Pero una reforma de salud se demora 30 años. Eso es lo que los países que han transitado, ¿cierto?, de un modelo único a otro muy distinto, como es algo que se está planteando acá, se demoran 30 años. O sea, uno mira el caso de Holanda, si no podría establecerlo por Constitución y fracasar, como el caso de Brasil. Pero los países que lo hacen en más tiempo, menos de 10, es imposible. Y lo que yo veo más complejo es qué haces mientras tanto, ¿cierto? Sí. La persona que se está atendiendo en un lugar, cómo se cambia al otro lugar de un día para otro, o no sé, cómo hacer esa transición de la disminución de los recursos. Alguna vez se pensó, porque como ese informe de la universidad, no me acuerdo cuál, han habido 15 o 20. Eso no es el único que lo dice, o sea, han habido 20 y todos distintos, y hace 20 años que estamos tratando de tramitar otra ley, ¿cierto? Se aprobó el auge y después de eso se empezaron a hacer varios otros modelos cambios. de cómo Hay gestionar miles de modelos y todos hablan de cambiar las reglas, entonces en ese sentido no hay nada nuevo en eso. Hay mil formas de hacerlo y ningún país tiene el secreto, ¿cierto? De hecho, Hay todos los distintas países formas. están luchando, incluso Inglaterra, Así es. todos los países luchan por mantener estos Así flotes. es. Elia. Mira, la salud es quizás de los temas más complejos porque es difícil que haya una satisfacción total de las personas con respecto al sistema de salud. Ya, pero Elia, una cosa concreta. Si hay 2 millones y Pero tanto de escúchame. personas esperando una atención de un especialista, Por eso. es como no es lo mínimo Cuando de son pedir duplicados A ver, los fondos de salud que pero- un especialista te durante atienda. el último tiempo. Pero acá el constituyente fue subsecretario Sí, de redes pues. asistenciales en el último tiempo y no me cabe duda que habrá hecho muchos esfuerzos, pero a lo mejor no lo suficiente. Y usted fue Usted fue ministra. ministra. Yo fui ministra, claro, pero no había tanta lista de espera Y cuando nosotros yo fui estábamos en ministra. pandemia, diputada. También, ya, pues yo lo pero dije al principio. Miremos hacia el futuro, que es lo que Pero nos propone la no, pero Constitución. quiero Yo decir me explico acá un Oye, gráfico pero comunica. me tocaba- Este es el Está gasto hablando la público. Elia y me después te doy tocaba la a mí palabra hablar, al tiro. yo no metí la cuchara con usted. No, mira, lo primero que hay que decir es que hay estudios y evidencias de que los países que tienen mejores indicadores de salud, que tienen más satisfacción de las personas, son aquellos que tienen sistemas solidarios y únicos. Ya. Eso no significa que el prestador tenga que ser solamente el Público. público. Ni el asegurado. Eso no tiene que ver con eso. No hay que mezclar el sistema global, puede tener distintas formas y eso va a ser proceso legislativo. No podemos hoy día acá nosotros decirle a las personas, mire, con esta Constitución en 5 años más se van a acabar las listas de espera. Es absolutamente imposible porque una cosa es la Constitución y la otra son los procesos que van a ir generando los cómo, los cuándo, los con quiénes, porque eso no es un tema que lo pueda dejar definido una Constitución, no debe dejarlo establecido porque hay muchas variables. Chile es el país que tiene mejores indicadores con todos los defectos que Sí. tenemos, no estoy siendo exitista, Sí. de salud prácticamente de América Latina y el Caribe. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros, la OMS ha puesto que el mínimo, el básico, el piso de porcentaje del Producto Interno Bruto que debe ir a salud es un 6%, nosotros no llegamos ni al 5%, excepto en pandemia, que ahí es un momento extra. Sin nosotros invertir lo que invierte la mayoría de los países en salud, tenemos indicadores mejores prácticamente. Estados Unidos, que es el país que tiene el sistema Pero, más liberal, Usted que fue ministro y que me queda súper poquito tiempo, Ya. entonces. Estados ¿cuánto Unidos estima usted liberal más o menos que va a tiene costar muy mala esto? evaluación. ¿Va a costar esto y cuánto tiempo le da usted como ministra? Usted manejó los presupuestos.
¿Cuánto tiempo? Yo creo que esto va a requerir reformas y leyes que aseguren un presupuesto de salud se va a demorar esto? que por lo menos sea el 6%, y que la atención primaria, que es donde se sustenta este sistema único, al menos reciba el 30% del total del presupuesto de salud, que son cosas que hoy día no se están dando. Elia, más o menos? ¿Ah? ¿Cuántos años se demora esto? 30, decía Carolina. Yo creo que los tiempos han cambiado. Cuando Landa hizo su transición, no estábamos en el momento que estamos hoy día, pero yo creo que es difícil pensar que en Chile, antes de 10 años, nosotros podamos tener instalado todas las condiciones como para poder evaluar y medir, ¿no es cierto?, el impacto que va a tener este nuevo modelo, que a mí no me cabe ninguna duda que va a mejorar sustantivamente la salud de todos los chilenos y chilenas. Me queda el último minuto, Arturo, por favor, cortito. A ver, lo que tenemos que tener en el centro son los pacientes, son las personas. Para eso es la Constitución, para defender a las personas. A mí me da lo mismo la ISAPRE, me da lo mismo en las clínicas. Pero cuando estamos hablando de que se necesita potenciar el sector público, llevamos 10 años haciéndolos. La línea roja es el presupuesto que se ha duplicado, 137% agresivo. ¿Cuánto han crecido las cirugías? 0%. Las consultas, 5%, en 10 años. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse en una Constitución es asegurar la libertad de las personas para poder elegir. El 86% de las personas quiere elegir dónde atenderse. ¿Por qué no se aprobó las indicaciones del ex senador Arboe, ahora convencional, de centro izquierda, que obligaban a que este sistema integrara el público y el privado? ¿Por qué no se quiere dejar a estas 7 millones de personas que compran su bono FONASA, libre elección, de pediatra y ginecólogo, para poder ir más rápido y no tener que esperar un año en el hospital? ¿Por qué no se piensa en las personas que están en lista de espera y que cuando vengan los 3,4 millones de personas van a esperar más todavía? Porque se está pensando solamente en la ideología y no se está pensando en la persona que está en su casa esperando en su lista de espera. Muy bien, muchas gracias por este debate que fue muy interesante. Gracias Elia, gracias Natalia, gracias Carolina, gracias Arturo por acompañarnos. Ojalá que algo hayamos avanzado en la explicación de lo que trae el texto constitucional. Nosotros